Bienvenidos nuevamente a este espacio de Agenda Digital del CARI. En esta ocasión vamos a hablar con el especialista en Medio Oriente, sobre todo en el Líbano, Said Chaya, que además es miembro del comité. Said, un gusto hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Mucho gusto. Bueno, el tema de hoy es el Líbano. Todo nos trae a hablar la gran explosión que se registró en el día de ayer en Beirut, de magnitud inusitada. Y quisiera preguntarte primero, el primer ministro libanés se enfrenta a varias crisis en varios frentes, no solo la política, sino la económica, el COVID y ahora además esto, porque digo, si se llega a probar que fue un accidente o se llega a probar que fue un atentado, de cualquier manera el costo va a ser alto, ¿no es así? Sí, sí, realmente el gobierno de Hassan Diab, cuando surge en enero de este año, ya surge fuertemente debilitado, digamos. El país está atravesando, como vos decís, una crisis que tiene muchas caras. En primer lugar, la crisis económica, que es muy fuerte y se agravó, además, con la situación propia del COVID. Y luego una crisis política, que te diría, para ser más preciso, una crisis de legitimidad, ¿no? Que está acarreando el sistema desde hace, por lo menos te diría, una década, desde que comenzaron las revueltas árabes, unos 9 años. El país está acarreando, de alguna manera, un problema grave de legitimidad, es decir, partidos políticos anquilosados que no permiten la participación y la renovación de sus cuadros, eh, elecciones que se han ido postergando. Fíjate, las últimas elecciones en el Líbano fueron en el año 2008, 2018. Antes de esas elecciones, las legislativas anteriores fueron en el 2009. Tendrían que haber sido en el año 2013 y se fueron postergando año a año. Esto ha generado un problema grave, o sea, generó un problema grave en las calles y sigue generando malestar. Fíjate que para nombrar un primer ministro se necesitan negociaciones que tardan entre 3 y 6 meses. ¿Qué decirte de la última elección presidencial? Tuvimos en el Líbano 2 años y medio sin presidente, ¿no? Digamos, Claro. es también una, una doble crisis, de alguna manera, una fuerte crisis política que tiene que ver con la representación o el problema de la representación, y por otro lado una crisis económica. La crisis económica, no sé, comienza, si de alguna manera tuviéramos que ponerle un inicio, yo te diría, mira, concentrémonos en lo que pasó a fines del 2017, cuando Arabia Saudita, después de este revés que recibe con Saad Hariri, que, digamos, Saad Hariri va a estar ahí unas 2 semanas encerrado en Arabia Saudita, el primer ministro libanés, Sí. digamos, se llegó a hablar de un secuestro. No nos metamos en ese tema en profundidad, pero después de su liberación, después de su retorno al Líbano, los saudíes van a retirar el dinero que, digamos, tenían en el Líbano. Eso va a implicar que en abril de 2018 Francia aparezca con CEDRE. CEDRE es una conferencia de donantes hacia el Líbano. Lo que pasa es que, claro, Francia en ese momento le dice, bueno, ok, este dinero, este monto está, un monto de dinero muy alto, pero fundamentalmente lo que necesitamos es que se realicen algunos recortes, ¿no? Un Claro, te presupuesto. prestamos el dinero, pero hay que cambiar las Claro, reglas. un presupuesto Suena conocido. suena, digamos, bien, suena conocido. 2018, año electoral, vos te pensás que van a hacer algún tipo de recorte, por supuesto que no, no lo hubo, ¿no? Entonces, claro, en abril de 2019, bueno, Francia comenzó a reclamar este dinero, con el apoyo del FMI, dijeron, de ninguna manera vamos a prestar un céntimo más hasta que no se lleve adelante un plan de recorte. El plan de recorte lo acuerdan gobierno de oposición, el gobierno que en ese momento estaba Saad Hariri, con diputados incluso de Hezbollah, que aprobaron un presupuesto muy duro que abarcaba recortes en diferentes áreas, por ejemplo, el congelamiento de la plata del Estado, eh, la inversión en obra pública se llevaba a casi cero, una reforma del Estado muy fuerte que implicó, por ejemplo, el rediseño de las vacaciones de gran parte del personal, el recorte de salarios del 25% de los que más ganaban en el sector público, el establecimiento de topes salariales, la quita de los premios, eh, eh,
la quita de los premios y los bonos que se otorgaban a fin de año, y también, por ejemplo, la generación de nuevos impuestos, como fue, por ejemplo, un impuesto a las jubilaciones. En el Líbano, jubilaciones y pensiones estaban exentas, se va a colocar un impuesto a las jubilaciones, la creación de nuevas categorías del impuesto a las ganancias de allá, también un nuevo impuesto a los productos de lujo. Digo, va a ser una presión muy fuerte sobre la sociedad que en octubre va a decantar en una manifestación popular muy fuerte que de alguna manera, con sus transformaciones, porque las manifestaciones populares digo, van evolucionando, van cambiando, persiste hasta el día de hoy. En medio de esa crisis, en la cual renuncia el gobierno, en enero asume otro gobierno, ya teníamos una crisis política. A la crisis política se suma la crisis económica. A la crisis económica se suma el coronavirus. ¿No? El coronavirus, la verdad que el Líbano tuvo un esquema similar al que hemos tenido acá, aunque más breve, de una cuarentena muy dura, de más o menos 2 meses. Ok. Esto pegó fuerte en la economía. Por ejemplo, había un 10-11% de desempleo. Se calcula que está más o menos en el doble actualmente. Eh, Donde prevalece lo informal, sí. Sí, O sí, es una sí. economía No, sí, formalizada. no, es una economía donde prevalece el informal. Por lo tanto, este número que te digo, de un 11 que se va a casi un 20% de desempleo, estamos hablando de lo formal, digamos, en la economía formal. Números de pobreza que estaban en torno al 25 o 30%. Se piensa que en la encuesta que se va a hacer en octubre, que toca en octubre, va a estar, los pronósticos optimistas hablan de un 60% de niveles de pobreza, es decir, doble, digamos, de lo que estaba registrado, un nivel de inflación galopante. Pensá que, digamos, el Líbano desde el año 97 tiene un régimen de paridad como el que teníamos Ujú. nosotros, ¿no? Bueno, lo que pasa acá era un peso, un dólar, allá era 1.500 libras, un dólar, ¿no? Esa ley de paridad sigue vigente, Y no se puede mantener, pero. pero anda a encontrar un dólar a 1.500, digamos, no existe. El dólar en el mercado blue está a 8.900. Bueno, hoy creo que estaba en 4.000 o 5.000, lo que es lógico por todo lo que pasó ayer. Además, creo que decretaron feriado bancario para hoy, no estoy 100% seguro por la conmoción propia de la ciudad, ¿no? Entonces, la gente no puede retirar los dólares de sus bancos, ahí hay cuotas cada vez más pequeñas, se han puesto bloqueos a las transferencias internacionales, es decir, un escenario que de alguna manera conocemos. Muy, 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 muy complejo, a lo que se ha sumado esto, que para mí ha sido una tragedia. Yo creo que fue un acto de negligencia. No me animo a decir que fue un atentado. Honestamente, ayer leí muchas opiniones, no sé, por la verdad, irresponsables, ¿no? De personas. Eso estaba por consultar, porque hay muchos que lo vinculan al Tribunal Especial que está funcionando en Líbano, que funciona en Países Bajos, que está a punto de dar sentencias sobre el atentado a Rafik Hariri, que es el padre del primer ministro que vos mencionabas antes, y que bueno, que los 4 acusados son de Hezbollah. Y de alguna manera hay una vinculación de Hezbollah con esta explosión. Sí, sí, sí. Bien, digamos, no descarto del todo que sea así, 100% decirte, mira, no, radicalmente no, pero honestamente, digamos, Hezbollah forma parte del gobierno actual. El presidente aún defiende a Hezbollah y le ha dado lugares de enorme responsabilidad en el gobierno. Por ejemplo, Bueno, el primer ministro, cuando asume en enero, lo hace con acuerdo de Hezbollah. claro, o sea, es independiente, pero con acuerdo de Hezbollah. El nuevo canciller libanés que acaba de asumir, Charles Westby, que asumió creo que ayer a la mañana, a primera hora, eh, también es un cuadro de alguna manera independiente. Bueno, pero fue embajador en Venezuela, no sé, 6 o 7 años, durante el gobierno de Chávez. De alguna manera podemos hablar, ¿no? Del eje Irán-Venezuela. Entonces, evidentemente es una persona que conoce bien las relaciones con Irán, las relaciones con Venezuela. Esa fue claramente una luz verde que le dio el presidente a Hezbollah. Entonces, parece quizá forzado pensar que hoy Hezbollah podría provocar un autoatentado.
¿eh? O por lo menos no hay elementos para juzgarlo de esta manera. El viernes, el tribunal en La Haya va a dar el veredicto. Esto, como decís, eran 5 originalmente, uno falleció, ¿sí? En la conflicto en Siria, y quedaron 4 que van a ser juzgados in absencia, ¿sí? O sea, no están presentes, no han sido entregados, no están detenidos, ¿sí? Claro. Va a ser más bien un acto simbólico lo que va a pasar. Eh, en algún momento el mismo Saad Hariri dijo que él había dejado atrás el asesinato de su padre, y creo que de alguna manera lo ha hecho porque los gobiernos libaneses necesitan y descansan en los mecanismos de coalición. Mirá, los partidos políticos allá, viste que Ujú. cuando uno, no sé, cuando uno repasa Sartori o alguno de estos autores que hablan sobre los sistemas de partidos políticos, justamente siempre tratan de contar cuáles son los partidos que realmente importan. Y habitualmente la cifra de los partidos que realmente importan, por lo menos en Occidente, están en torno a los 2 o 3 partidos. Un sistema bipartidista o un sistema de 2 partidos con otro péndulo que va oscilando entre uno y otro y va moviendo. Y esto es lo que vemos habitualmente en Occidente. Bueno, mira, en el Líbano hay entre 6 y 7 partidos que realmente importan. Ok. El consenso es una tarea. Claro. Entonces, yo le digo a la gente de la colectividad que a veces me hablan, ¿no?, del Líbano como un mensaje de paz. Digo, no vendamos al Líbano como un mensaje de paz, vendamos al Líbano como un mensaje de negociación. Eso es lo que está en el ADN de los libaneses, que, digamos, viven a través de la negociación política, ¿no? De alguna manera. Ya, entonces, estos partidos saben cómo hablarle, han aprendido, como te decía, son partidos anquilosados, con liderazgos que se han transmitido de padre a hijo y muchas veces de padre a hijo y nieto. El Partido Socialista, por ejemplo, lleva, digamos, el que está de presidente actualmente del Partido Socialista en el Líbano, es nieto del fundador y antes su padre fue presidente del partido, y así pasa con Falange y con muchos otros partidos del Líbano. Entonces, han aprendido cómo hablarle a ese sector. Entonces tienen de alguna manera un público cautivo. Si vos te fijas, las variaciones en los porcentajes electorales que los partidos obtienen no son importantes. No son importantes, Claro. porque ya tienen un público cautivo al cual, digamos, le habla. Entonces, claro, Hariri sabe que necesita de la negociación, porque él por sí mismo, él y sus aliados, nunca van a lograr juntar la mitad más uno de los votos. Bueno, no digamos nunca, pero sí digamos que tiene una tarea muy difícil en esta cuestión, digamos. O sea, sabe que para su supervivencia política necesita también de Hezbollah. Hezbollah es un partido de alguna manera con derecho a veto dentro de la política libanesa, ¿sabes? Es un partido que está armado de alguna manera con la garantía estatal, pero eso, quieras o no, le da una cierta relevancia, un cierto poder frente a los demás partidos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la amenaza que tiene este sistema anquilosado, este sistema de partidos que le hablan siempre al mismo público? Las demandas que arrancaron en octubre. Las demandas que arrancaron en octubre tienen una característica. ¿Cuál es? Son demandas transversales, son demandas por derechos, son demandas para darle mayor protagonismo a la mujer, son demandas que apuntan a generar un cambio fuerte en la política libanesa. De alguna manera plantea él que se vayan todos, ¿no? A su modo, pero plantean un estilo de que se vayan todos. Entonces, claro, la aparición de pequeños partidos con cuadros políticos jóvenes que traen a la arena política demandas transversales, mientras los otros partidos alimentan demandas sectoriales, Claro. son la clave que permite explicar por qué estas protestas son tan resistidas por el gobierno oficial. ¿Por qué el gobierno oficial no sale y se solidariza con las protestas? O dice, bueno, ¿saben qué? ¿Quieren elecciones? Convoquemos a elecciones. ¿Por qué? En cambio, lo que hizo fue, bueno, tratar de poner este gabinete tecnocrático con, digamos, muy escaso reconocimiento popular. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no quieren convocar elecciones porque saben que las cosas de abril de 2018 a octubre de 2019 han cambiado mucho, ¿no? En abril de 2018 fueron las últimas elecciones.
han cambiado mucho y por lo tanto corren riesgo de justamente de una renovación que los deje afuera del sistema. ¿Y cuál te parece que puede ser el futuro de este gobierno de Diab? Y honestamente, yo creo que Hassan Diab tiene digamos, tiene muy poco carretel por delante. En primera medida porque viene viciada esa legitimidad desde su origen, es decir, le prometieron a los libaneses un gabinete tecnocrático, independiente. Sí, claro, ninguno de los miembros, creo que salvo uno o dos de los 20 miembros, ninguno está afiliado a ningún partido. Sí, pero fueron designados. Entonces, uno era asesor de un partido, el otro era el contador o el abogado del secretario general de otro partido. Entonces, el otro hace. Bueno, entonces, claro, esto no es un gabinete puramente de personas independientes. Yo creo que Hassan Diab tiene muy buena voluntad, por lo menos en sus discursos, cuando uno habla, yo creo que es un tipo que tiene muy buena voluntad, pero creo que tiene un mandato limitado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y la verdad es que si me preguntás a mí, te digo, acá hay que llamar elecciones, digamos. Hay que llamar elecciones para renovar la Cámara, el Líbano es una república parlamentaria, hay que renovar la Cámara y tiene que salir un nuevo gabinete con un primer ministro que sea representativo de la Cámara votada. Y con Eh, la inclusión de los partidos que vos decías que traen demandas más transversales, claro. ¿no? Entonces, Participación claro, más. creo que eso, y mira, también tampoco hay que perder el foco, no me quiero meter en el tema del feminismo, pero tampoco hay que perder de vista el rol que han tenido las mujeres. Mira, eh, antes de los sucesos de octubre, el gabinete anterior, digamos, de 30 ministros, había, no sé, una o dos mujeres. El gabinete que surge en enero tiene 6 mujeres, de un total de 20 ministros. ¿No? Otro era uno o dos de 30, aquí estamos hablando de 6 en 20. ¿No? ¿Y esto por qué se hace? Digamos, porque los partidos son buenos, o porque no, claramente no. Digamos, esto se logra porque las mujeres han sido protagonistas en las marchas de octubre. Y hemos visto muchas de estas protagonistas han sido candidatas en las elecciones de 2018 y cuando vemos un poco el perfil, vemos que tienen entre más o menos unos 12 años menos que el candidato promedio varón. Y, por ejemplo, mira, un 40% de los candidatos varones de las elecciones de 2018 tenían título de posgrado. El 90% de las mujeres tenían título de posgrado. Claro. ¿No? Están mejor preparadas, por lo menos académicamente, son más jóvenes. Creo que una punta de la renovación puede venir para ahí. Ahora, bien, o sea, sorry, te pincho el globo, porque la situación actual que estamos viviendo en el Líbano es muy grave, ¿sí? Es muy grave. Es muy grave a nivel económico, entonces es necesario, lo pobre, el que tome el gobierno después de Diab, o pobre Diab si sigue, digamos, manejando el gobierno como hasta ahora. El rumor, el martes renunció el ministro de Relaciones Exteriores. Y el Sí. rumor era que iban a seguir negociando otros ministros. Y iban a seguir renunciando otros ministros, la ministra de Información, la ministra de Interior. Eran personalidades que estaban ahí un poco en la mira, ¿no? Entonces, bien, yo creo que esto, al revés, lo que ha hecho es le ha dado un poco de oxígeno, porque frente a la crisis, ninguna personalidad de gabinete va, va a dejar su puesto por los próximos días. Entiendo, el futuro no es demasiado alentador. Y quería consultarte lo siguiente. En el día de ayer aparecieron fotos de cómo quedó la embajada argentina en Beirut. Quedó completamente destruida. Afortunadamente se supo que no hubo víctimas, ni el embajador, ninguno de sus funcionarios, ni nadie de la comunidad argentina, tengo entendido hasta ahora. Quería consultarte cuál es la agenda que tiene la Argentina con el Líbano hoy y cuál podría tener. Bien, sí, creo que es más promisoria la segunda. Bueno, sabes que Argentina tiene una balanza comercial altamente positiva con el Líbano. Digamos, el Líbano es uno de los mayores consumidores de yerba mate del mundo y también puedes conseguir, por ejemplo, dulce de leche allá, le gusta la libanesa también. Eh, eh, y creo que el gran desafío que tienen estos dos países, que tienen un vínculo muy fuerte a nivel
a nivel cultural. Yo, por ejemplo, no sé, repasando la agenda de la Embajada Argentina en Beirut, bueno, es una agenda con mucha presencia cultural, el Festival de Tango, los festivales de comida, la presencia del cine argentino también. Eh, eh, hay una agenda cultural muy nutrida que lamentablemente se ve que nunca termina de despegar, ¿no? Para avanzar hacia probablemente sectores más estratégicos, ¿no? A mí me parece que la Embajada del Líbano tiene acá, en Argentina, un puntal de apoyo muy importante que podría aprovechar más, me parece a mí, que es la colectividad. Creo que la aprovecha, creo que podría aprovecharla todavía más. De alguna manera, los árabes son un tercio son de alguna manera la tercera corriente inmigratoria en Argentina y los libaneses somos por lo menos el 50% de esa corriente de árabes que vinieron en su momento. Creo que puede haber un futuro mucho más promisorio y muchas áreas que desarrollar, ¿no? Lamentablemente, por lo pronto, creo que estamos en una etapa de una agenda cultural que siempre bienvenida. Mira, yo participo acá en la colectividad libanesa de Buenos Aires, en la Unión Libanesa de Buenos Aires, y tenemos una actividad todos los años que se llama Buenos Aires Celebra Líbano, y bueno, vos te das cuenta que la gente, digo, la cual no es solamente stands de comida, digamos, también hay stands de cultura. De alguna manera, el argentino está familiarizado, o sea, tiene alguna referencia sobre este país pequeño, del tamaño de la mitad de la provincia de Tucumán, que está a 14.000 kilómetros de distancia. Hay una referencia, porque bueno, de alguna manera los libaneses hemos participado muy activamente de esto de hacer grande este país, ¿no? No sé, pienso los Zapata, Neuquén, o el gobernador actualmente de San Juan, que también tiene origen libanés, la gobernadora Corpachi de Catamarca, que digo también tiene origen libanés, y así, digamos, podríamos, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires también tiene origen libanés. Es decir, hay una comunidad muy importante. Creo que la embajada ha comenzado un proceso de decir, bueno, vamos a empezar a contactar a los referentes para potenciar estas relaciones. Pero bueno, honestamente, hay un largo camino para andar, ¿no? Claro, bueno, muchísimas gracias, Zair, por estar con Por nosotros. favor, Zair muchas Zaya, gracias. especialista en el Líbano. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Digital. Florencia, muchas gracias.